Un cordial saludo, un abrazo fraternal, como siempre, y una muy calurosa bienvenida a todos y cada uno de ustedes que siempre nos acompañan a nuestros estudios bíblicos. Recuerden nuestro ministerio laico misionero, escrito está Lucas 4.8. Nuestro ministerio es hacer obra misionera. Usted también lo puede utilizar para lo mismo. Aquellas personas que ustedes piensen que puedan interesarse en el estudio de las Sagradas Escrituras, se lo pueden enviar a sus amigos, a sus parientes, a quien sea. ¿Ok? Sean todos bienvenidos. El tema de hoy, vamos a continuar con el tema general. La purificación del santuario sería la parte 17. Y sería entonces la segunda parte de el destino final de los pecados. Vamos como siempre a elevar una plegaria a nuestro Dios para que nos acompañe y que sea el director de todo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre para siempre, mi Dios. Te alabo, te bendigo, te glorifico, mi Dios, y te doy gracias por todas las bendiciones con que tú nos colmas a cada día. Gracias, mi Dios, por este nuevo día. Gracias, Padre, por esta nueva grabación que vamos a hacer de este mensaje del día de hoy. Gracias, Padre, por esta oportunidad maravillosa que tú nos das para poder compartir este maravilloso mensaje completo de salvación. Permite, mi Dios, que muchas almas puedan escuchar este mensaje. Ábreles el entendimiento, mi Dios. Abre sus corazones también, para que puedan entender y sobre todo que puedan aceptar que queda poco tiempo, que puedan asegurar su salvación con nosotros. Ayúdanos, mi Dios. Toma el control hoy y siempre de nuestras vidas. Permite, Señor, que tú puedas ser manifestado poderosamente en el glorioso nombre de Jesús. Amén, mi Dios. Amén y amén. Gloria sea su nombre. Bueno, continuando con el estudio anterior, ustedes saben que estamos leyendo o estamos estudiando la ceremonia que trata sobre la purificación del santuario o el día de la expiación. Esta ceremonia se encuentra en el capítulo 16 del libro de Levítico y nos habíamos quedado en los versículos 12 y 13. Vamos rapidito para ver si nos da tiempo a terminar el material que tenemos en el día de hoy. Levítico capítulo 16, versículos 12 y 13. Después tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar de delante de Jehová, y sus puños llenos del perfume aromático molido, y lo llevará detrás del velo, y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová, y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio. ¿Cuál es el objetivo de todo esto? Que la nube del perfume cubra el propiciatorio que está sobre el testimonio. ¿Para qué? Para que el sacerdote, el sumo sacerdote, no muera. Queremos hacer hincapié, mis amados hermanos y amigos, que recuerden, estos son estudios bíblicos, estos no son predicaciones. Así que esperamos que ustedes, con Biblia en mano, con bolígrafo y con libreta, para que tomen nota de aquello que ustedes consideren que es bien importante. Bueno, así que estos textos ya lo habíamos comenzado a leer la semana pasada, el estudio pasado. Habíamos especificado que el incensario que el sumo sacerdote, en este caso Aarón, tomaba era un incensario portátil, ¿verdad? Esto ya lo habíamos especificado. Portátil. Significaba que el sumo sacerdote iba a tomar ese incensario, iba entonces a poner el fuego aromático o el incienso sobre las brasas de fuego, ¿verdad? De tal manera que cuando pusiera ese fuego aromático, saliera no solamente el perfume, el aroma, sino que también saliera una nube, hermanos, una
nube. Y esto es bien importante. Una nube. O sea, que iba a salir un humo, como un humo de ese incensario. Y ese incensario, el sacerdote tenía que comenzar a moverlo para que esa nube se siguiera desplegando, ¿verdad? Delante de él y delante del velo donde él estaba, el velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo. Esa nube, según se iba espesando, según iba creciendo, esa nube, nos dice el texto, que se iba a posar sobre el propiciatorio. Sobre el propiciatorio. ¿Qué era el propiciatorio? Recordando, el propiciatorio era la tapa donde se encontraba, de que se conocía como el arca del pacto. Eso se encontraba en el lugar santísimo. El propiciatorio era la tapa de esa arca. Y sobre ese propiciatorio era que precisamente nuestro Dios, el Dios de Israel, manifestaba su presencia. Es decir, que era sobre el propiciatorio donde Jesús vivía o habitaba. Vamos siguiendo, ¿verdad? Me van siguiendo. Eso es en el lugar santísimo. Y entonces el sacerdote tenía que seguir hasta que la nube se posaba delante del propiciatorio. Cuando la nube se posaba sobre el propiciatorio, entonces era que él podía abrir el velo. En ese momento podía abrir el velo. Habíamos dicho, mis amados hermanos, que esa nube era con un propósito, y lo dice el mismo versículo 13. Era para protección. ¿De quién? Del sumo sacerdote. ¿Para qué? Dice el versículo 13, hermano. Claro, lo dice. Levítico 16:13. Para que no muera. Es decir, que si el sumo sacerdote no levantaba esa nube antes de entrar al lugar santísimo, iba a morir, aunque fuera el sumo sacerdote. ¿Están viendo? Aunque fuera el sumo sacerdote. Hay algunos queridos hermanos que dicen que en verdad esto era un extremo. Tú sabes que esto, bueno, en verdad eso como que me parece medio extremista. Esto como que no es necesario. Hermanos, eso era extraordinariamente necesario. ¿Necesario por qué? Porque aunque el sumo sacerdote ya previo a esto había hecho la ceremonia para purificar sus pecados, para perdonar sus pecados y los de su familia, aunque sus pecados habían sido perdonados, necesitaba la protección para estar delante de la presencia de Dios. ¿Por qué? Lo que pasa es que aunque él había sido perdonado, todavía conservaba, hermanos, todavía conservaba ¿qué cosa? El cuerpo de carne y sangre. Este cuerpo, hermanos, que todos tenemos, yo les pregunto, ¿ustedes se arrepintieron? ¿Confesaron sus pecados? ¿Verdad que sí? Yo lo hice. ¿Ustedes tienen la seguridad de que sus pecados fueron perdonados? Hermanos, deben tenerla. Porque la palabra me garantiza que si nosotros nos arrepentimos y confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Gloria sea mi Dios. Gracias, mi Dios, por esa promesa. Tenemos que tener la seguridad
de que nuestros pecados han sido perdonados. Sin embargo, aunque nuestros pecados han sido perdonados y tenemos esa seguridad, todavía usted y yo y todos los que nos hemos constituido en hijos de Dios, todavía, si estamos vivos, conservamos nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo. ¿Y qué limitación tiene este cuerpo de carne y sangre? ¿Tiene alguna limitación? Vamos a dejar que la palabra misma nos conteste. Dice, el apóstol Pablo ahí en 1 Corintios capítulo 15, versículo 50 dice, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre, o sea, este cuerpo que nosotros tenemos, no pueden, leímos, ¿verdad? No pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. ¿Qué el apóstol Pablo nos está diciendo con esto, hermanos? Que mientras nosotros, usted y yo, tengamos este cuerpo de carne y sangre, no estamos habilitados para ir al cielo. No estamos habilitados para estar delante de la presencia de nuestro Dios, aunque hayamos sido perdonados. Esto es lo que el apóstol Pablo nos está diciendo. No estamos habilitados, no podemos estar delante de la presencia de Dios todavía, mientras mantengamos este cuerpo. Y entonces, usted se pregunta, pero ven acá, la Biblia me promete, nuestro Señor Jesús nos ha prometido que Él ha ido al cielo. Cuando Él ascendió está al cielo, ¿verdad? Y está preparando lugar para nosotros. Y en su momento Él vendrá. Él vendrá la segunda vez, ¿verdad? La primera vez fue cuando Él vino y nació como un bebé allí en el pesebre. Vendrá por segunda vez en gloria. Él lo está diciendo. Y vendrá con un propósito. Para llevarnos al cielo. Porque Él quiere que donde Él está, en el cielo, usted y yo también estemos con Él. Gloria sea su nombre. Alabado sea su nombre. La pregunta es, ¿por qué entonces el Señor nos promete que nos va a llevar al cielo si nosotros todavía conservamos este cuerpo? Y si con este cuerpo nos está diciendo el apóstol que todavía, que con este cuerpo no podemos, no estamos habilitados para ir al cielo. ¿Qué va a pasar? Va a suceder algo. Me van siguiendo, mis amados hermanos. Va a suceder algo que nos habilite para poder ir al cielo, para poder estar delante de la presencia de Dios. El mismo apóstol lo contesta en los siguientes textos. Mire lo que dice. 1 Corintios capítulo 15, 51 y 55. Nos dice, he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Ok. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, y especifica, hermanos, porque se tocará la trompeta. Esa será la clave. ¿Y qué va a pasar cuando se suene la trompeta? Los muertos serán resucitados. ¿Cómo? Incorruptibles. ¿En serio? Eso es lo que dice. ¿Y qué va a pasar con las otras personas que estemos vivas? Y nosotros seremos también, ¿qué cosa? Transformados. Porque es necesario, oiga, necesario, tiene que ser así. Que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad.
Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces es que se va a cumplir la palabra que está escrita. Sorbides la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? En otras palabras, mis amados hermanos, el apóstol, fíjese como comienza diciendo: he aquí os digo un misterio. ¿Cuál es ese misterio? No todos dormiremos. Ustedes saben que la Biblia se refiere a dormir con la muerte. Ustedes recordarán que en cierta ocasión, cuando Lázaro murió, el Señor le dijo a sus apóstoles: Lázaro duerme. Pero en realidad no era que estaba durmiendo. Los apóstoles pensaban que sí, que era. Y pues está bien, está descansando, pues deja que descanse. Él tuvo que decirle, porque no entendieron: mira, no es que duerme de dormir, es que está muerto. Lázaro murió. ¿Ves? La Biblia en muchas ocasiones compara la muerte con un sueño, con dormir. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol aquí? Que no todos dormiremos, no todos vamos a pasar por la muerte. ¿Por qué? Porque aunque la gran mayoría de los cristianos que se van a salvar van a pasar por la muerte, va a haber un gran grupo que para cuando el Señor regrese van a estar vivos. Por eso Él dice: no todos vamos a pasar a muerte. Va a haber un gran grupo que van a morir de los cristianos que se van a salvar. Pero va a haber un grupo grande también, no tan grande, pero bastante grande, que va a estar vivo para cuando el Señor regrese. Y eso es lo que está diciendo. Lo que pasa es que Él está diciendo: todos los muertos, juntos con los que estén vivos cuando el Señor regrese, vamos a hacer ¿qué cosa? Transformados. Y esto es bien importante que lo entendamos. Vamos a ser transformados. Ven ustedes. Sigue diciendo que en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, cuando se toque la trompeta, ¿cuándo es que vamos a ser transformados? Vamos a ser transformados, dice, cuando se suene la trompeta. Esa va a ser la señal. ¿Para qué? Para que todos los muertos. Entonces dice: porque se tocará la trompeta y los muertos, todos los muertos que van a ser salvos, serán resucitados incorruptibles. Y nosotros, Él se incluye entre los que va a estar vivos. Es decir, esa era una esperanza maravillosa que el apóstol Pablo tenía. Esa es una esperanza maravillosa que yo espero que usted tenga. Y esa es una esperanza maravillosa que yo tengo también. Que no vamos a ver la muerte hasta que el Señor regrese. Ojalá suceda, ¿verdad? Eso era lo que él esperaba. Así que él se contaba entre ese grupo de los vivos que iban a estar esperando al Señor. Y que iban a estar preparados para su regreso. Y entonces nos dice que cuando suene la trompeta, mis amados hermanos, todos los que han muerto, que están en el sepulcro y que han sido, miren, justificados, ¿verdad? Que han sido perdonados. Aquellos que vayan a ser salvos. Oigan, todos. Vamos a hacer una pequeña gráfica aquí. A ver si la entienden. Ustedes saben que a mí me gusta mucho el asunto de la gráfica, porque a través de la gráfica nosotros como que entendemos cositas, las cosas mejor, ¿verdad? Esta es la gráfica de la historia de la humanidad. Aquí fue la creación, ¿verdad? La creación. Ustedes saben que Adán fue el primer ser humano creado, ¿verdad? Nuestros primeros padres, Adán y Eva. Pero, Adán no fue el primer ser humano muerto. Ustedes lo saben, la Biblia lo relata.
El primer ser humano muerto, ¿quién fue? Uno de los hijos de Adán, Abel. ¿Verdad? Abel. Ese fue el primer ser humano muerto. Como estamos hablando de los muertos primero, y el primer muerto ser humano en este planeta fue Abel, vamos a poner que aquí fue que murió Abel, un poco después de la creación. No, la Biblia no dice cuánto tiempo, a qué edad murió Abel. Así que después de la creación, un poquito después, Abel. Pues desde Abel, que fue el primer ser humano muerto, hermanos, vamos a suponer que nuestro Señor Jesús venga mañana. Estamos en el 2023, que venga mañana. Desde Abel, que fue el primer ser humano muerto, hasta el último ser humano que nazca sobre esta tierra y muera y vaya a ser salvo. O sea, si el Señor viene mañana, puede morir esta noche o puede morir mañana de madrugada. No importa, no importa. Todos los muertos, desde Abel hasta esta noche o mañana por la mañana, todos, ¿qué va a pasar? Dice el apóstol Pablo, que van a resucitar. Pero no van a resucitar así solamente. Van a resucitar con cuerpos incorruptibles. ¿Y qué significa un cuerpo incorruptible, hermano? Un cuerpo incorruptible significa un cuerpo glorioso. Un cuerpo sin pecado. Un cuerpo sin pecado. ¿Ven? Eso es lo que significa. ¿Qué el apóstol Pablo está diciendo? Que cuando se suene la trompeta, todos los muertos que han muerto en la fe del Señor, desde Abel hasta el último ser que nazca en esta tierra y muera y vaya a ser salvo, todos van a resucitar en ese día. ¿En qué día? En el día que se suene la trompeta. Gloria sea mi Dios. Y a la misma vez está diciendo, no solamente ellos van a resucitar con cuerpos gloriosos y sin pecado, no solamente ellos van a resucitar con un cuerpo incorruptible, sino que también los que estemos vivos, porque él se cuenta entre los que van a estar vivos, los que estemos vivos, seremos también, ¿qué cosa? Vamos a ser también transformados, igual que ellos, en cuerpos gloriosos y cuerpos sin pecado. Gloria sea nuestro Dios. Eso es lo que va a suceder cuando se suene la trompeta. ¿Ven? Hermanos, esto es un mensaje tremendo que el Señor tiene para nosotros. ¿Qué mensaje tiene para nosotros nuestro Dios? Nos dice que aunque nosotros seamos perdonados, solamente con ser perdonados solamente, no es suficiente para poder ir al cielo. No es suficiente para poder estar delante de la presencia de Dios. ¿Qué se tiene que cumplir antes de estar delante de la presencia de Dios? Antes de poder ir al cielo. Tenemos que ser perdonados, pero también tenemos que ser transformados. ¿En qué? En cuerpos incorruptibles, en cuerpos gloriosos sin pecado. Cuando se cumplan esas dos condiciones, porque lógicamente, hermanos, es lógica, ¿quiénes son los que van a ser transformados? ¿Quiénes? Pues hermanos, los únicos que vamos a ser transformados, vamos a ser los que ya hemos sido perdonados. El ser perdonado es una condición para ser transformados. Pero el ser perdonado solamente no nos habilita para estar en el cielo. No nos habilita para estar delante de la presencia de Dios. Tenemos que ser perdonados, más tenemos que ser transformados. Transformados.
Van siguiendo lo que estamos diciendo, ¿verdad? Luego sigue diciendo que cuando seamos transformados, después que seamos transformados, que esto corruptible sea vestido de incorrupción y esto mortal sea vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: se olvide la muerte en victoria. ¿Por qué? Porque cuando seamos transformados, cuando recibamos ese cuerpo glorioso sin pecado, entonces el Señor nos está dando vida eterna. Ese es el principio de nuestra vida eterna. Gloria sea nuestro Dios. Ese va a ser el principio de nuestra vida eterna. Y no vamos a morir. No vamos a morir jamás. Por eso Él dice que se va a cumplir, se olvide la muerte en victoria, porque le vamos a ganar a la muerte. La muerte ya no va a tener poder sobre nosotros cuando ocurra eso. Y entonces, mire el versículo 55. Nos vamos a burlar de la muerte, porque le vamos a decir: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Nos vamos a burlar de la muerte, porque no vamos a morir jamás. La pregunta es: ¿cuándo va a ocurrir esto? El apóstol especifica que esa transformación va a ocurrir cuando suene la trompeta. La promesa es: ¿cuándo va a sonar la trompeta? La Biblia lo contesta. Miren lo que dice. Mateo 24, este es el Señor Jesús hablando, palabras textuales del Señor Jesús. Mateo 24 del 29 al 31 dice: inmediatamente después de la tribulación de aquellos días se oscurecerá el sol, no brillará más la luna, las estrellas caerán del cielo y los cuerpos celestes serán sacudidos. Ok, después que ocurra todo esto, ¿qué va a pasar? Versículo 30. La señal del Hijo del Hombre aparecerá ¿en dónde? En el cielo. Y se angustiarán todas las razas de la tierra y verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Lo que siempre hemos dicho. La palabra dice que la segunda venida de nuestro Señor Jesús, recuerden, la primera fue cuando vino y nació como un bebé allí en el pesebre. Cuando regrese ahora, que está bien próximo a venir, y va a venir en gloria, no va a venir por ahí escondido, no, va a venir con poder y gran gloria. Y entonces dice: y al sonido de la gran trompeta. Pues entonces, ¿cuándo va a ser que se va a sonar la gran trompeta? Cuando el Señor Jesús aparezca en las nubes con poder y gran gloria a venir a buscar a su pueblo. Y al sonido de la gran trompeta mandará a sus ángeles y se reunirá de los cuatro vientos a los elegidos de un extremo al otro del cielo. ¿Cuándo dice el Señor que se va a tocar esa trompeta? ¿Cuándo dice el Señor que se va a tocar la clave para que los muertos que han sido justificados, perdonados y van a ser salvos, resuciten con cuerpos incorruptibles, gloriosos y sin pecado? ¿Cuándo va a suceder eso? En el regreso de nuestro Señor Jesús. ¿Cuándo es que ese grupo de personas justificados, perdonados y que van a ser salvos, pero que todavía están vivos para cuando el Señor regrese, van a ser transformados también? Cuando se suene la trompeta. ¿Y cuándo va a ser eso? Cuando el Señor regrese. Gloria sea mi Dios. Fíjense, la Biblia nos dice: no antes. No vamos a ser transformados antes, vamos a ser transformados en ese día. Vamos a ver qué dice el apóstol Pablo. Primera Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 15 al 17. Hermano, espero que estén tomando nota. Dice el apóstol Pablo: conforme a lo dicho por el Señor. Porque él dice, miren, aquí está, el Señor lo dijo. Afirmamos que nosotros, los que estemos vivos y hayamos quedado hasta la venida del Señor, gloria sea mi Dios, de ninguna manera nos adelantaremos a los que hayan muerto. Ya aquí lo dice. No solamente a los que durmieron,
a los que hayan muerto. No vamos a ser primero porque estemos vivos. No, el Señor no nos va a llevar a nosotros primero para el cielo, aunque estemos vivos antes que los muertos. Dice que no nos adelantaremos. Sigue diciendo, el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Gloria sea su nombre. ¿Con qué? Con trompeta de Dios. Y entonces, cuando se suene la trompeta, en el día de su regreso, los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Y qué va a pasar después? Luego, los que estemos vivos, los que hayamos quedado, también seremos lógicamente transformados. Y seremos arrebatados juntos con ellos en las nubes, para encontrarnos con el Señor en el aire. Y entonces después es que estaremos con el Señor para siempre. Es entonces cuando vamos a ir al cielo. Será entonces cuando estemos delante de la presencia de nuestro Dios. Gloria sea a nuestro Dios. Ven ustedes la armonía que hay en la Biblia. Ven ustedes la armonía que hay entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Por eso es que nosotros no podemos creer que el Antiguo Testamento está abolido o que el Antiguo Testamento fue para una parte nada más de una región, un pueblo, los israelitas o los judíos. No, eso es un regalo que Dios nos ha hecho a todos, y hay una perfecta armonía. Hermanos, esto está diciendo también otro mensaje. Está diciendo que la creencia de la inmortalidad del alma, o sea, la creencia esa que lamentablemente no solamente las personas que son ateos la creen, sino la inmensa mayoría de los cristianos lo creen, que nosotros tenemos algo por dentro que ellos le llaman alma, y que esa alma se supone que cuando uno muere, si fuiste bueno aquí en la tierra y pasaste el examen, pues cuando tú te mueres vas para el cielo. Ah, que fuiste malo, pues te vas para el infierno a condenarte a ser quemado durante el resto de la eternidad. Esto dice, hermano, que eso es un engaño del enemigo. Lo que siempre hemos dicho y lo hemos comprobado con la Biblia. Eso es un engaño del enemigo. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo lo dice. Nadie se va a adelantar. Todos vamos a ir al cielo a la misma vez. Todos. Desde Abel, que fue el primer muerto, hasta el último persona que esté muerto y haya resucitado, hasta el último que esté aquí vivo, cuando el Señor regrese y esté vivo, vamos a ser todos simultáneamente, todos transformados. Y será entonces cuando todos juntos iremos a estar delante de la presencia de Dios. Lo dice claramente. Nos va a recoger y nos va a llevar en el aire y nos va a llevar para el cielo. Vamos a estar delante de la presencia de Dios. Ven ustedes, miren. Esto es el apóstol Pablo, esto es Jesús. El apóstol Juan también confirma lo que hemos dicho. Primera de Juan capítulo 3 versículos 2 y 3. Miren, dice, queridos hermanos, este es Juan hablando, el apóstol Juan. Ahora somos hijos de Dios. Hermanos, ahora somos hijos de Dios. Pero todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser. ¿Qué el apóstol está diciendo con esto? El apóstol dice, ahora nosotros somos hijos de Dios. La pregunta que le hago a ustedes, ¿cuándo nosotros nos constituimos hijos de Dios? Hermanos, nos constituimos hijos de Dios cuando nosotros nos arrepentimos y le pedimos perdón a Dios por nuestros pecados. El momento donde aceptamos a nuestro Señor Jesús como nuestro Salvador personal, en ese momento nosotros nos hacemos hijos de Dios. Nos hacemos ciudadanos de la patria celestial. ¿Verdad? En ese momento. Pero el apóstol dice, somos hijos de Dios cuando nos arrepentimos. Cuando pedimos perdón por nuestros pecados. Hermanos, cuando somos sumergidos en las aguas bautismales, que nacemos de nuevo, somos nuevas criaturas.
Somos hijos de Dios, nacidos ahora en el reino de Dios. Pero Él dice que aunque somos hijos de Dios, hay un problema. ¿Por qué? Porque todavía tenemos este cuerpo de carne y sangre. ¿Me van siguiendo? Todavía lo tenemos. Entonces, ¿qué sigue diciendo Él? Todavía no se ha manifestado lo que hemos de ser. Sabemos, sin embargo, que cuando Cristo venga, oiga, más claro no canta un gallo. Cuando Cristo venga, ¿en qué momento? Cuando Cristo venga, ¿qué va a pasar? Seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. Todo el que tiene esta esperanza en Cristo se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¿Cuándo entonces es que vamos a ser transformados en un cuerpo, como dice a Él, semejante al de nuestro Señor Jesús? Un cuerpo sin pecado. ¿Cuándo es que podemos ver a nuestro Señor Jesús de cara a cara, sin ser consumidos? En el momento, hermanos, que nuestro Señor Jesús regrese. Cuando Cristo venga. ¿Por qué? Porque en ese momento todos vamos a ser transformados y el Señor nos va a llevar al cielo. Gloria sea su nombre. Bueno, espero, mis amados hermanos, que con esta explicación podamos entender por qué el sumo sacerdote tenía que levantar esa nube antes de entrar al lugar santísimo. Porque en el lugar santísimo estaba la presencia de Dios. Y esa nube le servía de protección. ¿Por qué? Porque aunque el sumo sacerdote había sido perdonado, como fue usted, como fui yo, todavía tenía su cuerpo de carne y sangre. Y ese cuerpo le impedía estar delante de la presencia de Dios. La nube le servía de protección. Lo entendemos ahora, ¿verdad? Bueno, vamos al versículo 14, que ya el tiempo va corriendo. Levítico 16, 14. Tomará luego de la sangre del becerro y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio al lado oriental. Hacia el propiciatorio esparcirá con su dedo 7 veces de aquella sangre. Mire, ya habíamos dicho, ¿verdad? Porque lo habíamos comenzado a leer desde el versículo 1, que el sumo sacerdote, en este caso Aarón, tenía que ofrecer un becerro, ¿verdad? Habíamos dicho que eran 3 animales. Recordando un poquito, ¿verdad? Eran 3 animales. Era un becerro y 2 machos cabríos. ¿Verdad? Este becerro era para la expiación de los pecados de el sumo sacerdote y su familia. Ok. En esta ocasión, ustedes recordarán que cuando en la otra ceremonia que estudiamos, cuando la persona llevaba su corderito y lo degollaba, esa sangre era esparcida ¿en dónde? En el velo. Ustedes recuerdan, el velo que divide el lugar santo del lugar santísimo. Esa sangre esparcida. En esta ocasión, para que ustedes vean la solemnidad de esta ceremonia. En esta ocasión, esa sangre no era esparcida en el velo, era esparcida directamente sobre el propiciatorio. Y el propiciatorio se encontraba en el lugar santísimo. ¿Ve? O sea que en esta ocasión, precisamente como era el día de la expiación, el día de la purificación del santuario, se le permitía al sumo sacerdote hacer la ceremonia ya no en el lugar santo con el velo, sino en el lugar santísimo con el propiciatorio. Eso lo estamos entendiendo, ¿verdad? Lo estamos entendiendo. Bueno, miren, vamos a ilustrarlo. El sumo sacerdote estaba aquí, ¿verdad? Dijimos que antes de entrar tenía que levantar la nube. Levantaba la nube y entonces entraba. ¿Ven? Entraba. No era esparcida sobre el velo. Tenía que levantar la nube con el incensario. Luego que la nube se posaba sobre el propiciatorio, entonces él podía correr el velo y entrar. Y la sangre del becerro la iba a esparcir sobre el propiciatorio. ¿Lo ven? Este es el propiciatorio. ¿Me van siguiendo? Espero que me hayan seguido. Bueno,
Vamos a seguir. Versículo 15. Después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo, y llevará la sangre detrás del velo adentro, y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro, y la esparcirá también sobre el propiciatorio, delante del propiciatorio. Es decir, luego que él haya sacrificado el becerro por él y por su familia en expiación, ahora va a sacrificar el primer macho cabrío. Ustedes saben que había sido uno para Jehová, dedicado uno a Jehová y el otro a Azazel, al diablo. El que había sido dedicado a Jehová era sacrificado. Y la sangre, fíjense lo que está diciendo el texto. La sangre de ese macho cabrío iba a servir, ya no para perdonar los pecados del sumo sacerdote, sino que dice bien claro, en expiación por los pecados del pueblo. Eso es lo primero. Lo otro es que también va a ser como hizo con la sangre del becerro. Va a entrar directamente al santuario y luego va al santuario, al lugar santísimo, y va a esparcir también, como lo decimos, sobre el propiciatorio. No va a ser sobre el velo, va a ser sobre el propiciatorio. Versículo 16. Así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también al tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Fíjense, la sangre del macho cabrío servía primero para expiación por los pecados del pueblo y luego para expiación por el santuario, ¿verdad? Que en este caso podemos decir que es el lugar santísimo. Y también por el tabernáculo, que entonces es el lugar santo. ¿Van viendo? Hermanos, esta ceremonia es una ceremonia de purificación. Todo tiene que ser purificado. Ya ustedes vieron, Aarón, su familia, el pueblo, y ahora también el tabernáculo y el santuario. Todo tiene que ser purificado. ¿Lo ven? Versículo 17. Ningún hombre estará en el tabernáculo de reunión cuando él entre a hacer la expiación en el santuario, hasta que él salga y haya hecho la expiación por sí, por su casa y por toda la congregación. Este es un texto donde entonces nuevamente nos hace saber la solemnidad de esa ceremonia. Y nos dice, oigan, ningún otro sacerdote, nadie puede entrar al tabernáculo. Nadie, solamente el sumo sacerdote. Él es el único que puede entrar. El único que puede oficiar esa ceremonia. Es lo que nos está diciendo. ¿Okay? La solemnidad de esta ceremonia. Versículo 18. Y vamos a leer 18 y 19. Y saldrá al altar que está delante de Jehová y lo expiará. Fíjense lo que tiene que hacer después que haga esto. Va a salir a donde está el altar. Saldrá. ¿De dónde? Saldrá del tabernáculo, del edificio. Vamos a mostrarlo ahora. Saldrá al altar que está delante de Jehová y lo expiará y tomará de la sangre del becerro y de la sangre del macho cabrío, de los dos, y la pondrá sobre los cuernos del altar alrededor y esparcirá sobre él. ¿Sobre qué? Sobre el altar. De la sangre de sus dedos 7 veces, como lo había hecho anteriormente. Y lo limpiará o lo purificará y lo santificará de las inmundicias de los hijos de Israel. Hermanos, ¿qué es lo que va a hacer después? Después que haya purificado todo, ¿verdad? Lo que está aquí adentro, el lugar santísimo, el lugar santo, tiene que salir de aquí. ¿Y tiene que ir a dónde? Al altar del holocausto, al altar del sacrificio. ¿Por qué? Porque este altar también tiene que ser purificado. Es una ceremonia de purificación. ¿Están viendo? Y entonces, este altar, ¿por qué tiene que ser purificado este altar? Hermanos, porque en este altar es donde todo el mundo trae su corderito, es donde todo el mundo confiesa sus pecados y es donde es sacrificado todos los animales. Todos los corderos, todos los animales son sacrificados aquí. Por lo tanto, este mueble también tiene que ser purificado. ¿Van viendo?
Es una ceremonia de purificación. Tiene que apejar 7 veces, lo mismo. 7 veces, ponerle la sangre en los cuernos y los 7 veces. Eso es purificación. Un simbolismo de purificación. ¿Ok? Vamos adelante. Versículo 20. Cuando hubiese acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer entonces al macho cabrío vivo. Fíjense que después que el sumo sacerdote se asegure de que todo está purificado, todo ha sido purificado, entonces es que va a traer al macho cabrío vivo. Recuerdan, habían 3 animales, un becerro que fue sacrificado, el primer macho cabrío que también fue sacrificado, y el macho cabrío vivo, ¿verdad? Vivo, que era destinado ¿a quién? A Azazel. ¿Y quién es Azazel? Azazel es el diablo y Satanás. ¿Ve? Después que él haya purificado todo, dice que entonces es que va a traer el macho cabrío vivo. ¿Y qué va a hacer con ese macho cabrío vivo? 21. Y pondrá Aarón sus 2 manos sobre la cabeza de ese macho cabrío vivo. Oigan, lo dice claro. Sobre la cabeza del macho cabrío vivo. ¿Y qué va a hacer? Confesará sobre él. ¿Sobre quién? Sobre el macho cabrío vivo. Todas las iniquidades de los hijos de Israel. Todas las rebeliones y todos sus pecados. Y poniéndolos así sobre la cabeza. Lo vuelve otra vez y repite. Sobre la cabeza del macho cabrío. Lo enviaré entonces al desierto por manos de un hombre destinado para eso. Fíjense, ustedes recordarán que en la primera ceremonia el pecador que quería ser perdonado tenía que poner sus manos sobre el cordero, confesar sus pecados sobre el cordero, la cabeza del cordero. Y de esa manera sus pecados eran transferidos, ¿verdad?, del pecador al cordero. En esta ocasión, fíjense lo que está diciendo la ceremonia. Miren, si hasta ahora usted no ha entendido bien todo lo que yo he explicado, lo puede ver las veces que usted quiera. Es lo primero. Pero lo que quiero decirles es lo siguiente. Si no ha entendido bien, pues no se preocupe mucho. Pero preocúpese por entender bien este texto. Porque este texto es la clave de toda la ceremonia. ¿Me van siguiendo? ¿Qué tiene que hacer el sumo sacerdote? El sumo sacerdote ahora tiene que colocar sus manos sobre la cabeza del macho cabrío y tiene que confesar los pecados. ¿Los pecados de quién? ¿Los pecados suyos? No. Dice, los pecados de todo el pueblo, las iniquidades de los hijos de Israel. ¿Cuáles son esos pecados? Gloria sea mi Dios. Hermanos, esos pecados que él está confesando, ¿y qué es lo que él está haciendo? Él está transfiriendo los pecados. ¿Cuáles pecados, hermanos? Él está transfiriendo todos los pecados que han sido confesados y perdonados durante todo el año, y esos pecados han sido registrados ¿en dónde? En el velo. En otras palabras, mis amados hermanos, hemos dicho que nuestro Dios tiene sumo cuidado para manejar nuestros pecados. ¿Hasta dónde? Hasta su destino final. ¿Verdad que sí? ¿Qué habíamos dicho? Hermanos, que los pecados no se desintegran en el aire. Los pecados no se van así porque sí, te perdoné y ahora pues los pecados se fueron por ahí, en algún sitio por ahí. No. Habíamos dicho que el Señor tiene sumo cuidado en manejar esos pecados hasta llevarlo hasta su destino final.
¿Qué nos está diciendo, hermanos? Con la ceremonia. Que ahora el sacerdote, el sumo sacerdote, lo que hace es transfiriendo todos esos pecados que fueron perdonados, confesados y perdonados durante todo el año. Recuerden que esta ceremonia se va a celebrar ¿cuántas veces? Una sola vez en el año. Todos esos pecados que toda la congregación de Israel, todo el pueblo de Israel, confesó durante todo ese año, y esos pecados han sido registrados en el velo, ahora el sumo sacerdote lo que hace es que está transfiriendo esos pecados ¿a dónde? A donde el macho cabrío vivo. Gloria sea mi Dios. Alabado sea mi Dios. Hermano, esto es un mensaje maravilloso, pero maravilloso. Una tremenda noticia para todos, para usted y para mí. ¿Por qué? Porque ahora sabemos que el destino final de todos los pecados, de todas las personas que se han arrepentido y lo han confesado, desde Abel, desde Adán para acá, todos los suyos y los míos, inclusive, van a ser puestos sobre Azazel. Azazel. ¿Y quién es Azazel? El diablo y Satanás. Es decir, que el destino final de nuestros pecados va a ser el diablo y Satanás. Claro, los de nosotros que los hemos confesado. Aquellos que no han confesado sus pecados, no. Aquellos que no han confesado sus pecados, que no han aceptado al Señor como su Salvador personal, que no se han arrepentido. No, pues el destino final de los pecados son ellos mismos, porque ellos no lo han transferido a nadie. Ahora usted y yo sí, lo hemos transferido ¿a quién? A Azazel. ¿Ven? Gloria sea nuestro Dios. Vamos comprendiendo qué mensaje maravilloso nos está trayendo la palabra de Dios. Vamos a seguir porque el tiempo sigue corriendo. ¿En qué versículo está? Ahora me perdí yo. Ok, versículo 21. Versículo 22. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí, lo voy a repetir, llevará sobre sí todas las iniquidades ¿de quién? De ellos. ¿De quiénes? De los hijos de Israel, de todo el pueblo. Todas las iniquidades de ellos. A tierra inhabitada, hermano. Esta expresión, tomen nota, esta expresión es muy importante. A tierra inhabitada. ¿A dónde los va a llevar? A tierra inhabitada. ¿A dónde se va a enviar ese macho cabrío? A tierra inhabitada. Recuerden eso, cuando estemos haciendo la aplicación con nuestro Señor Jesús, vamos a hacer referencia a esto nuevamente. Y dejaré ir al macho cabrío por el desierto, porque el desierto es esa tierra inhabitada. Sigue diciendo, después vendrá Aarón al tabernáculo de reunión y se quitará, vamos a ver del 23 al 26, porque esto es informativo. Vuelve a repetir, ¿verdad? Al tabernáculo de reunión y se quitará las vestiduras de lino que había vestido para entrar en el santuario y las pondrá allí. Está detallando todo lo que se va a hacer. Lavará luego su cuerpo, nuevamente la purificación, en el lugar del santuario, y después de ponerse su vestidura saldrá y hará holocausto y el holocausto del pueblo y hará la expiación por sí y por el pueblo. Vuelve a repetir lo que ya había dicho antes. Y entonces dice, y quemará en el altar la grosura del sacrificio por el pecado. El que hubiere llevado el macho cabrío a Azazel, o sea, al desierto, el macho cabrío, lavará sus vestidos también, lavará también con agua su cuerpo y después entrará en el campamento. Si se dan cuenta, esto confirma que es una ceremonia de purificación. ¿Van viendo? Se purifica con la sangre y las personas que son destinadas para llevar a Azazel al desierto, al lugar a la tierra inhabitada, también cuando regrese tiene que lavarse. ¿Van viendo? Ok, al igual el sacerdote, luego que termina la ceremonia, tiene que lavarse, purificarse. Vamos a ver entonces los versículos 27 y 28. Y sacarán fuera del campamento el becerro. Fíjense, hay un detalle aquí. De los dos animales que fueron sacrificados, el versículo 25, dice que en el altar, ¿cuál altar? El altar del holocausto, el que fue purificado. En ese altar
se va a quemar la grosura, o sea, la grasa de los dos animales. ¿De quiénes? Del becerro y del macho cabrío sacrificado. La grasa nada más. Entonces, ¿qué está diciendo? Y sacarán, no los cadáveres, la grasa nada más. Entonces el versículo 27 dice, y sacarán fuera del campamento del becerro, del macho cabrío, inmolados, ¿verdad? De los dos, del becerro y el macho cabrío, que han sido inmolados, que fueron sacrificados por el pecado, cuya sangre fue llevada al santuario para hacer la expiación. Le especifica, no te equivoques, son estos. Y entonces, sus cadáveres se quemarán en el fuego, su piel, su carne y su estiércol. ¿En dónde? Fuera del campamento. ¿Entendimos, verdad? Fuera del campamento. Y nuevamente dice, el que los quemare también lavará su vestido, lavará también su cuerpo con agua, y después entonces es que podrá entrar al santuario, sí, podrá entrar entonces al campamento. Me van entendiendo, ¿verdad, mis amados hermanos? Espero que lo hayan entendido. El proceso de la ceremonia. La ceremonia no ha terminado. Todavía queda parte de la ceremonia. Y hay unos textos que son muy, pero que muy importantes. Que lo tengamos en consideración. Pero como ya se me ha acabado el tiempo, vamos a dejarlo allí. Y le hacemos entonces la invitación para que nos acompañen en el próximo estudio. ¿Ok? Así que no lo pienses más. Estudia con nosotros las Sagradas Escrituras. Te esperamos. Puedes ver y estudiar nuestros estudios bíblicos cuando quieras y las veces que desees. ¿Por qué? Porque estos estudios bíblicos están subidos en Facebook y están subidos en YouTube. Todas las veces que quieras puedes ir y repasarlo. También puedes compartir con otros para que otros puedan obtener el conocimiento de la palabra de nuestro Dios. Así que hasta aquí el estudio de hoy. Espero que lo hayan disfrutado y suplicamos entonces la bendición de nuestro Dios sobre cada uno de nosotros. Amén.